Lo escuchamos con claridad meridiana a nuestro invitado, el licenciado Lolo Echeverría. Lolo, gusto escucharlo, espero se encuentre muy bien. Sí, muy bien, Stalin. Disculpe que me confundí, pero muy bien, Stalin. Un saludo para usted y a la orden. Bien, Lolo, vamos a iniciar este diálogo con usted, como siempre, desde un aspecto conceptual sobre el valor democrático de un debate presidencial. Y esto en la línea de que el debate presidencial del día de ayer, en la noche, los votantes quedaron en medio de González y de Noboa, es decir, los dos candidatos, que en su mayoría del debate no se acusaron de estar inmersos en prácticas, en estructuras de narcotráfico y en actos de corrupción. Y entonces yo hago una reflexión y le pregunto a usted, en un debate presidencial donde los candidatos se acusan de actos reñidos con la ética y la moral pública, ¿no? ¿Qué tipo de afectación tiene esto a la fe pública y a la vida democrática del país? Buenos días y bienvenido. Sí, Stalin, mire, lo que pasa es que la democracia está en riesgo hoy día precisamente por esta mala utilización de la libertad de expresar el pensamiento y de dramatizar en las campañas electorales y en la vida política, dramatizar las cosas con el propósito de captar la atención. Esto es consecuencia de toda esta ola que hemos vivido de las redes sociales, cuyo principal propósito es captar la atención. Para eso se dramatiza, se insulta, se miente, se tergiversa. Y esto es lo que ha pasado también en los debates, y especialmente en este debate de anoche, que para mí resultó decepcionante y preocupante. Y bueno, Pero Lolo, escuchar. es una distorsión del derecho de la libertad de expresión o es una manipulación que se está generando de la estructura del poder y de la política. Bueno, es una manipulación, por supuesto, porque los políticos están utilizando lo peor de las características que tienen las redes sociales. Las redes sociales, como hemos hablado en otras ocasiones, es un torrente de opiniones que no necesitan justificación ni sustentación. Cada quien dice lo que le parece y Correcto. más cuando está al amparo del anonimato. Pero esto ha rendido ha tenido éxito en políticas. Si nosotros vemos el caso de Estados Unidos, de Argentina, este modo de actuar atrabiliario ha pasado de las redes sociales a la política, y esto es lo que escuchamos y vimos también anoche. Pero esto es un riesgo de mucha preocupación, porque el momento que se tergiversa, se destruye este derecho de la libertad de expresión, que es un imperativo social para la democracia, evidentemente lo que vendría después es una práctica de tiranía en el poder y en la política. No, eso es lo que nos quedaría por delante y eso realmente no podemos nosotros dar paso o viabilizar que esto se dé. Bueno, esta conducta, hay que señalar con claridad, no tiene éxito en un público educado, en un público que tiene formación democrática y que Correcto. tiene formación política e incluso que tiene criterio. No cala este tipo de cosas y es rechazado. Y hemos visto ejemplos en el exterior, así como citaba a Trump y a Milley como casos exitosos de esta conducta trabiliaria en política. Hay otros casos en que ha fracasado, por ejemplo, qué sé yo, Albice Pérez en España, que es también un modelo de esto. Sin embargo, en ese caso ha fracasado. Es decir, no siempre tiene éxito. Por eso hay que ver qué efecto tiene en el Ecuador. Correcto. Ahora, ¿qué efecto tiene? En Ahora, esta conducta. correcto, estas conductas. Es evidente que hay una banalidad en el quehacer político del país. ¿Y qué consecuencias puede tener esa práctica? Porque no cambia, prospera. La banalidad
es como un denominador común, ¿no? Para alejarse de la seriedad del quehacer político y del ejercicio del poder. Entonces inventan un sinnúmero de cosas, por ejemplo, ahora en este debate, ¿qué se quería posicionar? Una consigna, una palabra. La candidata Luisa González quiso posicionar en una mala comparación lo que antes posicionó, por ejemplo, Guillermo Lazo, que le decía a Andrés, no mientas otra vez. Ella empezó diciendo, Noboa, no mientas. Tampoco pudo posesionar Daniel Noboa esto que me pareció que con mucha oportunidad le salió. González, Luisa, desdolariza. Lo utilizó una sola vez y no prosperó. Pero eso es, y luego vinieron los insultos y las acusaciones. Una banalización de la política que realmente avergonzaba. Bueno, los dos candidatos trataron de posicionar frases porque esa es una de las estrategias en las redes sociales. Tomar alguna frase sonora, hiriente o especialmente, digamos, que haya provocado algún efecto y viralizarla. Esa es la estrategia de las redes sociales y por eso trataban de posicionar este tipo de expresiones. Pero sí, creo yo, concuerdo con ustedes, Stalin, de que no prosperaron algunas o no prosperaron en la medida en que intentaron y prosperaron otras que no aparecieron en el debate como importantes. No Correcto. prosperaron porque en el caso, por ejemplo, de Luisa, empezó tratándole de tú, después cambió a usted, eh, cada en cada participación de Noboa, ella contestaba, no mientas Noboa, eh, utilizando la expresión que también utilizó Lazo en contra de Andrés, no mientas otra vez. En ese caso tenía una sonoridad especial esa frase y tenía también contenido, es decir, tenía fundamento. Tal Correcto. vez el caso de la frase de Febres Cordero, míreme a los ojos, que también repitió y utilizó Luisa, en ese caso puede tener algún efecto en el sentido de que la gente, sobre todo los jóvenes, ya no recuerdan ese debate famoso. Pero el de Lazo está muy cerca como para que no vean que es una copia. Y en Claro. ese sentido entonces se desvanece. Tanto es así que a la mitad del programa cambió. A la mitad del programa ya se olvidó de esto, de enrostrarle esa frase antes de cada respuesta que daba y esa confusión de que unas veces le decía usted y otras veces le decía tú. De manera que no tuvo mucho éxito en ese caso. Pero Correcto. creo que si se ve lo que ha pasado luego en las redes sociales, creo que esto de la rana René, dicho por los mismos correístas como alias de Luisa, eso creo que ha servido más que ninguna otra frase del debate para la viralización en redes sociales. Correcto. Ahora, Lolo, esa banalidad puede erosionar la confianza de la política y de los líderes, puede tener un efecto contraproducente al objetivo de buscar votos, ¿no? Y que su propuesta tenga credibilidad. Bueno, me parece a mí que el propósito fundamental de un debate es establecer las diferencias que hay entre los dos candidatos. Cuando el debate es debate como el de anoche, en que participan solo dos personas y es una confrontación entre esas dos personas, lo que intenta el debate es establecer con claridad la diferencia en ideas, en carácter, en propuestas, para, al establecer las diferencias, determinar cuál es el mejor. Lo que busca el elector es saber cuál es el mejor candidato, cuál sería mejor presidente. Pero de eso tuvimos casi nada, pues, mi querido Lolo. No Eso hubo no tiene motivación ni objeto, no tiene profundización en los valor temas. si es que solamente hay una confrontación banal de superficialidades
o que buscan algún efecto, pero no el de fondo. Y esto sí se echó de menos anoche en el debate, la propuesta, el proyecto nacional. Ninguno de los dos estableció con claridad cuál es su proyecto nacional. Correcto. Y hablando, porque en el segmento de gobernabilidad, Luisa González intentó hablar de una propuesta de unidad, llamó a la unidad y que la unidad era la base de la gobernabilidad. Pero como usted dice, Lolo, acertadamente, y coincido, y lo venimos siempre nosotros pregonando, de que el debate debería plantear una propuesta de un proyecto nacional con objetivos nacionales para resolver la crisis por la que atraviesa el país. Pero el tema del ejercicio de la gobernabilidad, ¿no? Lamentablemente se estanca en visiones ideológicas y comportamientos sectarios y dogmáticos del quehacer político, y de esa manera alejan los objetivos de una propuesta nacional. No se avanza en el país en una propuesta de un frente de unidad nacional para de esta manera definir objetivos de orden nacional de largo aliento. Bueno, hay algo en lo que sí se mostró la diferencia entre los dos candidatos, y es en el aspecto económico, en la propuesta económica o modelo económico. Ahí sí se vio la diferencia con absoluta claridad. En un caso, un modelo estatista, y en el otro caso, un modelo basado en la empresa privada. Ajá. Ella señalaba que toda su estrategia estaría en el gasto público, que es típico de los populismos de izquierda. Pero gasto público, para eso se necesitan recursos. ¿Y de dónde salen los recursos? De la empresa privada. Pero no le interesa la empresa privada, sino el gasto público, sino el sector público. En cambio, en el caso de Noboa, él estableció con claridad que es la empresa privada la que genera empleo, la que genera riqueza, la que genera recursos y la posibilidad de generar bienestar en la población. Es el único caso en el cual se pudo establecer con absoluta claridad la diferencia entre un candidato estatista y un candidato que cree en la empresa privada. Sí, sí, eso sí, por lo menos fue una clara diferenciación. Eso está perfectamente, Lolo, como tú lo has percibido y lo has descrito. Pero en el tema, por ejemplo, de seguridad, Daniel Noboa ha tenido un ejercicio a nivel del gobierno, ¿no? Del poder. Y el Estado tiene una competencia única que es garantizar el derecho, un ambiente de paz y de seguridad para los ciudadanos. Y en esa perspectiva, no hubo un mensaje, ¿no? Que apunte de los candidatos a decir, señores, este es el cronograma y estas son las etapas, estas son las formas, ¿no? Cómo estamos y vamos y avanzamos en el combate a la delincuencia. Porque la gente, los ciudadanos espera que por lo menos si hay crisis como la que tenemos de distintos aspectos económicos, sociales, el tema de la seguridad sea fundamental para que ellos puedan o los ciudadanos puedan desarrollar sus actividades con normalidad. No recibimos un mensaje en ese sentido. Bueno, el tema de la seguridad es el tema más difícil que se le puede presentar a los candidatos, a estos, en concreto, a estos candidatos. En el caso de Noboa, porque él no ha tenido éxito en su estrategia, por lo menos hasta ahora no ha tenido éxito, sino temporalmente una reducción en las muertes violentas, pero con recuperación en otros aspectos, por ejemplo, en la extorsión. En consecuencia, no ha sido exitoso el modelo que él ha implementado. Pero en contraste, el caso de Luisa, en cambio, están del lado de la culpa en parte, porque en el gobierno de la Revolución Ciudadana se retiró la base de Manta, hubo problemas con los radares en las fronteras, y hubo problemas también con una cierta aproximación y pacificación con los sectores violentos,
de manera que tampoco tiene credenciales como para ofrecer la solución del problema. Así que en ese caso ambos tuvieron debilidad en el manejo del tema de la violencia. Esa es la verdad, Stalin. Correcto. Ahora, Lolo, al final, post-debate, ¿qué cosa es lo que podemos rescatar? Y entre el debate electoral, hacia dónde tienen que orientar las tiendas políticas, los cuartos de guerra, este post-debate, cómo posicionar eh, una, una expresión del debate de los candidatos que diga, este es la respuesta y va en la línea de la demanda de la gente para resolver los problemas. ¿Qué va a pasar en el post-debate? Bueno, en el postdebate cada bando intentará viralizar alguna de las frases. En el caso de Luisa, el maltrato al presidente porque fue agresiva e incluso grosera, diría yo, Sí. pero algo de eso tratarán de viralizar, tratando de conseguir que la gente se adhiera a una conducta desafiante del poder, porque, bueno, esto es el caso de una aspirante frente a alguien que está detentando el poder. Y entonces desafiar al poder, eso sí es atractivo o puede ser atractivo. El caso es que no sé cuánto efecto pueda tener con esos niveles de grosería que no son credenciales para un mandatario y que no van a ser aceptadas por un gran sector de la población que rechaza justamente la violencia en este momento. Ahora, Correcto. en otro caso, creo que pudiera también viralizarse algunas de las propuestas, pero me parece a mí que es posible o es factible que se viralicen frases más bien banales y no las cosas más importantes. Una de las cosas importantes que quedaron claras de este debate y que tal vez harán, digamos, harán seguimiento los candidatos. En el caso de Luisa, ella estableció Novoa unas cuantas verdades que pueden ser una clave para el postdebate. Esas verdades fueron la declaración de Luisa de que reconocerá el gobierno de Maduro, de que no le dará el salvoconducto a Glass. Eso va a ser un problema interno que ella va a tener que afrontar. En tercer lugar, cuando ella dijo que ver, en el caso de del tratamiento a los narcotraficantes, ella citó el caso de uno de sus figuras que reconoció que había actuado de mala manera, de mala conducta y que incluso ella le había expulsado del partido. Así que esos son ingredientes muy importantes que ella dijo en el debate y que merecen atención y por supuesto hacerle seguimiento a esas declaraciones o confesiones que hizo Luisa. Correcto. Para terminar, solo una reflexión sobre tus apuntes y tu visión el día de hoy. Es el siguiente, independiente de que el tema de Venezuela, no, ella haya dudado mucho en aceptar que Venezuela, Maduro es un dictador o reconocer ese gobierno como tal. Recordemos que hay informes que el Ecuador y en América Latina, un porcentaje muy importante, por encima del 50% de la población, estaría siempre pensando en que como las crisis son continuas, tener un gobierno no fuerte, duro, que gobierne al límite o en la línea de una democracia. Y evidentemente la pregunta es si se posiciona esto, ¿es de interés realmente para el electorado o no?
Sí, me parece a mí que este es uno de los momentos, de uno de los temas fundamentales, porque ella ha estado resistiéndose todo el tiempo de la campaña de calificar Reconocer. de dictador a Maduro. Y finalmente, bueno, ha dicho no solamente que no se atreve a declararle dictador, sino que establecerá relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. Así Bueno, es. ese es un problema no solo interno, sino también internacional. Hoy en Diplomático. día estamos en una conformación, estamos avanzando hacia un nuevo orden internacional. Y Así es. nosotros, por supuesto, estamos en una de las áreas de influencia de uno de los poderes, que es Estados Unidos. Y esto es algo que va a influir mucho. El hecho de que una candidata a la presidencia diga que va a reconocer a un gobierno rechazado, universalmente rechazado internacionalmente, porque no se le reconoce ni siquiera la calidad de presidente, porque ha hecho un fraude colosal. Ese Correcto. es un hecho de valor geopolítico que le puede también traer consecuencias y que me parece que Gracias. no explotó el presidente Muy bien. Novoa en el No lo programa, explico. pero seguramente se hará referencia Efectivamente. a este tema en el seguimiento Bien. que se haga. Bien, Lolo Echeverría, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos ha terminado el tiempo. Tendremos oportunidad más adelante de seguir conversando. A ustedes, ecuatorianos, gracias por vuestra sintonía. Nos vemos el día de mañana con más invitados de Análisis.